Hoy estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La educación celestial y los ojos de amor. Una joven recibió un libro que su amiga le obsequió. El autor del libro era un hombre llamado Good. Ella lo llevó a casa y leyó una o dos páginas, pero era muy aburrido. Cerró el libro y lo puso en un rincón y murmuró para sí misma, criticando al autor. ¿Qué clase de autor es este tipo que escribe un libro así? Me pregunto cuántos ejemplares de su libro se venderán. Ella hizo una dura crítica contra el autor y se olvidó del libro. A los pocos días, fue invitada a una fiesta. Asistió a la fiesta y allí conoció a un joven muy apuesto. Era alto y tenía ojos grandes y brillantes. Se presentaron y su nombre era Good. La joven exclamó: «Es curioso, leí un libro hace unos días y el nombre del autor era Good. ¡Qué coincidencia!». Entonces el joven dijo: «Sí, ese libro se publicó hace poco. Yo soy Good, el autor». La muchacha se sorprendió al enterarse de que el joven con quien se estaba sintiendo a gusto fuera ese Good. Antes había criticado al autor, pensando, ¿qué clase de escritor es? Sin embargo, el tipo que tenía delante era ese autor. El joven Good le preguntó: «¿Qué opinas de mi libro?». Se suponía que debía decir: «Es horrible», pero dijo todo lo contrario: «Es muy conmovedor». Ella no lo dijo una vez, sino que lo repitió en varias ocasiones. «Es muy inspirador». Dijo que era un libro muy conmovedor y concertó una cita para una próxima ocasión y se fue de la fiesta. En cuanto llegó a casa, tomó el libro que había dejado de lado en un rincón y empezó a leerlo. Era el mismo libro, con la misma historia, y nada había cambiado. Sin embargo, era muy interesante esta vez. Por extraño que parezca, el libro parecía profundo. Ella admiró: «¡Qué talentoso es!». Hermanos y hermanas, esta es la diferencia entre el corazón que tiene amor y el corazón que no lo tiene. Era la misma historia. Al principio, ella lo leyó sin ningún sentimiento de amor y después lo leyó con amor. Ya que lo leyó con amor, no se veían todas las faltas y los errores, sino solo lo bueno. Es por eso que, ¿qué nos dijo Dios? Amaos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que hagamos, ¿qué? Que os améis unos a otros. El amor nos permite elogiar a los demás en lugar de criticarlos. Aunque haya alguien que antes nos desagradaba, el amor nos permite hacer, ¿qué cosa? Nos permite verlos de una manera positiva y ver su lado bueno. Este es el poder del amor. Hermanos y hermanas, ¿cómo se ve la Biblia si la leemos sin ningún amor por Dios, ni por la verdad, ni por el reino de los cielos? Podemos pensar, ¿quién escribió este libro? ¿Quién es su autor?
y ponerlo a un lado o dejarlo en el estante de libros que apenas vemos y alcanzamos. Sin embargo, ya que conocimos a nuestro precioso Dios Elohim, se abrieron los ojos de amor. Entonces, todo se ve diferente. Antes, los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio parecían aburridos. Pero ahora, ya que los leemos con ojos de amor, qué profundos y dulces son. Saben a panal de miel. Ya no son aburridos. Dios nos enseña con la Biblia. Dios hizo algunas partes de la Biblia difíciles y otras severas. A veces nos educa a través de la historia y otras veces mediante poemas. El libro de Salmos contiene poemas desde el capítulo 1 hasta el último. Mediante estos poemas, Dios sopla un nuevo espíritu en nuestras almas. Además, a través de los escritos de los reyes, en libros como Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas, Dios nos enseña qué camino de la fe debemos recorrer. La Biblia también registra la escena en la que Jesús vino a esta tierra y fue crucificado por los pecadores, aunque Él era justo y sin pecado. Es como la joven de la historia. Hasta que conoció al joven apuesto, pensaba que el libro era muy aburrido y lo dejó de lado. Pero después, cuando empezó a amar al autor, todo lo que estaba escrito en el libro parecía muy profundo. La Biblia registra cómo sufrió Job, cómo huyó Jonás de Dios y se dirigió a Tarsis. Sin embargo, ahora todos entendemos que Dios dejó todos estos escritos porque nos ama. Por eso hoy, creo que debemos conocer más la Biblia y entender sus características para poder concentrarnos más en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Hoy entendamos esto a través de Segunda de Timoteo. Primero, veamos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y hermanas, este es el propósito de la Biblia. Si vemos la historia, un príncipe recibía una educación diferente de la gente común para convertirse en príncipe, heredero y rey. A la gente común no se le permitía estudiar los libros que el príncipe estudiaba. Por supuesto, había libros que las familias nobles estudiaban. Libros como Chongwang Chongyo o Dehak Jong-ui eran textos que solo se le permitía estudiar a un sucesor al trono. Había otros libros como Soak, Hyokyong o No, o los libros de Mencio y Confucio. Estos textos también podían ser leídos por las familias nobles. Sin embargo, ciertos libros eran solo para el estudio de un heredero al trono. Hoy estamos escuchando las enseñanzas de Dios aquí en un lugar del universo.
¿Pueden sentir la Tierra moviéndose en el universo? ¿Sienten la Tierra girando alrededor del Sol? Incluso en este momento, la Tierra gira alrededor del Sol sin detenerse. El día que giró alrededor del Sol una vez y regresó a su posición fue el 1 de enero. Esta se mantiene rotando y girando sin cambiar su órbita en determinada parte del universo. A la Tierra le toma un año girar alrededor del Sol. Si el planeta ha girado alrededor del Sol 70 veces mientras han estado en la Tierra, tienen 70 años. Y si han estado aquí mientras ésta giraba alrededor del Sol 80 veces, entonces tienen 80 años. Estamos viviendo en esa circunstancia. En la ciudad de refugio llamada Tierra, Dios nos educa. Dios nos enseña a hacer lo que es justo. Entonces, ¿cuál es la herramienta que Dios utiliza? Dios no nos enseña con otros libros, sino con la Biblia, donde están escritas las palabras celestiales. Los libros que aprenden los herederos al trono terrenal no son nada. La Biblia es un libro que aprenden los herederos al trono celestial. Debemos hacer lo que está escrito en la Biblia. Es por eso que Dios dice, no añadirás, no quitarás. ¿Qué sucederá con nuestro derecho a heredar el reino de los cielos si añadimos o quitamos algo de la Biblia? No tendremos ese derecho. Hermanos y hermanas, la Biblia no es un simple libro. Ahora entendemos de qué tratan el libro de Génesis capítulo 1 y el libro de Levítico. En los libros llamados el Pentateuco de Moisés, Dios también puso muchos significados. Muchas cosas que la gente no puede entender con la sabiduría de este mundo están ocultas en ellos. El asunto del santuario también se encuentra en ellos. Todo con respecto a las fiestas solemnes también se encuentra en ellos. El día de reposo y la Pascua se encuentran allí. Las palabras de la Biblia no son para divertirse. Son las palabras que deben aprender y poner en práctica los que desean convertirse en el sacerdocio real del cielo. Debemos tenerlo en cuenta. Hoy estamos estudiando las palabras con el tema la educación celestial y los ojos de amor. Dios enfatiza más el amor. Dios nos dice que tengamos amor en nuestro corazón. La joven de la historia hizo muchas observaciones críticas del libro. El libro parecía aburrido cuando no tenía amor por el autor. Ella pensó, ¿cómo pudo ser un éxito de ventas un libro como este? Pero cuando llegamos a conocer a Dios correctamente, nuestros ojos espirituales de amor hacia Dios se abren y no podemos dejar de lado este libro. Seguimos leyéndolo. ¿A qué dijo David que amaba a Dios? ¿Que es igual la palabra de Dios? Dijo que sabe igual que la miel. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez han sentido que la Biblia sabe igual que la miel? Algunos de ustedes habrán sentido un ligero sabor a miel leyendo la Biblia, y otros habrán sentido un profundo sabor a miel. Dios nos dio la Biblia, y lo que la Biblia considera como el núcleo más importante es el amor de Dios. Entonces, encontremos el amor de la Madre en la Biblia, y con ese amor, prediquemos a todos los 7,000 millones de personas del mundo, a fin de que conozcan a Dios. Dios nos enseña las palabras de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia son para la enseñanza del real sacerdocio celestial. Hoy, recordemos esto una vez más. Veamos 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1,
versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí aparece la expresión naturaleza divina. Dios dijo que la Biblia está enteramente preparada con todo por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con ella. Los libros de Confucio y Mencio son libros de filosofía que enseñan los deberes físicos del hombre en esta tierra. Pero la Biblia nos enseña qué deberes debemos cumplir en el reino de los cielos. Es por ello que la Biblia dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Continuemos con el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué? Debemos añadir virtud a nuestra fe. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El amor, que es el mayor de todos, está en el último lugar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo es espiritualmente? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada. ¿Qué será otorgada? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ha dado estas palabras a los que estamos en Sión. Los que hemos entrado en la Sión de la verdad, debemos poner en práctica las palabras que el Padre y la Madre nos han dado. Si no vivimos de acuerdo con las santas palabras de Dios, Dios nos hará perder la oportunidad de recibir una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Al pensar que estamos perdiendo la oportunidad de entrar en el reino de Dios, inevitablemente entendemos la voluntad de Dios y la razón por la cual Dios nos dijo que participemos en la naturaleza divina. Y debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si no recibimos educación para la fe en la tierra y si no practicamos lo que hemos aprendido, no nos será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Dios nos dijo que debemos participar en la naturaleza divina para que recibamos una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Entonces, entre la naturaleza divina, ¿qué considera Dios como el mayor de todos? Dios puso énfasis en el amor. Veamos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, entonces, ¿qué soy? Nada soy. No somos nada. La fe es buena, la esperanza es buena. Todo esto es importante. Sin embargo, todo esto destaca y llega a ser valioso cuando se basa en el amor. Si existe la fe o la esperanza, pero no hay amor, no tiene ningún sentido.
Continuemos con el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es igual ¿a qué? El amor siempre es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De esta manera, hoy en día, Dios está enseñando a los que reinarán en el cielo a perpetua eternidad, a través de las palabras de Primera de Corintios. Se dice que un príncipe heredero de la dinastía Chosón recibió educación de aproximadamente 16 maestros. Funcionarios de diferentes rangos llegaron a ser maestros de un príncipe heredero y lo disciplinaron. En esta época, recibimos educación a través de los 66 libros de la Biblia y a través de los profetas que predican la voluntad de Dios. Cuando estábamos en el reino celestial, estábamos llenos de amor. Nuestra naturaleza original era el amor. Sin embargo, fuimos tentados por la astuta conspiración de Satanás el diablo. Traicionamos a Dios y cometimos pecados dignos de muerte, y fuimos arrojados a esta tierra. Finalmente perdimos el amor que tuvimos originalmente. De modo que ahora Dios está restaurando el amor en nosotros. Hoy, en este momento, Dios ha permitido que su palabra sea entregada a nosotros, a fin de que podamos recuperar la naturaleza divina que perdimos, y nos ayuda a recuperarla enseñándonos acerca del amor, a fin de llevarnos a nuestro eterno hogar. Hoy el Padre y la Madre nos educan a todos los hijos de Sión. El Padre y la Madre nos dicen que busquemos más el bien de los demás que el nuestro, y que seamos pacientes y benignos. Nos dicen que no tengamos envidia, que no seamos jactanciosos, que no nos envanezcamos, que no hagamos nada indebido, sino que adoptemos una actitud humilde, modales y etiqueta. A través de la Biblia, Dios nos enseña repetidamente que debemos convertirnos en hermosos hijos celestiales. Al practicar estas enseñanzas, podemos participar en la naturaleza divina, y a los partícipes de la naturaleza divina será otorgada amplia y generosa entrada en el eterno reino de Dios. Cuando la joven no tenía amor, el libro del autor le parecía aburrido. Sin embargo, cuando empezó a leerlo con ojos de amor, cada frase y cada palabra de ese libro le pareció excelente y profundamente armonizada, y la conmovió. También hoy, abramos nuestros ojos de amor hacia el Padre y la Madre, hacia nuestro Dios, y observemos minuciosamente las enseñanzas de la Biblia. Debemos comprender que todas las palabras que Dios recopiló mediante muchos profetas a lo largo de 6.000 años contienen la santa voluntad del Padre y la Madre, que desean que llevemos a cabo nuestros deberes y responsabilidad como el sacerdocio real en el reino de los cielos. Desde hoy, lean fervientemente la Biblia. Todo esto es para nosotros. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No obstante, Dios nos permitió ver, oír y aprender las palabras de la Biblia. Así que podemos confirmar que tenemos la promesa de que gobernaremos en el reino de los cielos para siempre, como el sacerdocio real. ¿No es así? Continuemos con el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos dice que hemos sido redimidos y podemos regresar al eterno reino de los cielos a través del santo y sacrificado amor de Dios. ¿Qué enfatizó más Jesús en su última comunión de la Pascua? Él dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué podemos decir en una palabra sobre el significado de la Pascua? Es el santo sacrificio del Padre, es decir, el amor de Dios, ¿cierto? Dios rasgó su carne y derramó su preciosa sangre para dárnoslas, de modo que los hijos celestiales, que estaban destinados a morir como pecadores, podamos recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, y volver a nuestro eterno hogar, el reino de los cielos. Esto no puede hacerse sin el inmenso amor de Dios. En cuanto al cristianismo, la gente del mundo simplemente dice, los cristianos hablan mucho del amor. Sin embargo, no es tan sencillo. Dios nos permitió ser el sacerdocio real que reinará por los siglos de los siglos, a fin de convertirnos en sucesores del cielo. Dios nos enseña con la Biblia. Ya que Dios nos dijo que no añadamos ni quitemos de la Biblia, reflexionemos una vez más sobre nuestra vida de la fe. Y si no hemos vivido según las palabras, todos arrepintámonos de nuestros pecados desde este momento y oremos a Dios con una firme voluntad, en obediencia a la santa voluntad de Dios, que nos ama hasta la muerte. Recibiré bien la educación y practicaré todas las enseñanzas. Estudiaré diligentemente como sucesor del reino de los cielos. Y digamos, así como el Padre y la Madre nos amaron, amaremos a nuestros hermanos y hermanas que vendrán pronto a Sión y a todos los miembros que ya están en Sión. Debemos tener esa fe. ¿No es así? Veamos un versículo más antes de concluir el sermón. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, ¿qué hacemos? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si aún no aman a nuestros hermanos y a los demás, la Biblia los describe como los que no conocen a Dios. En cuanto al amor, Dios dijo en el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué debemos seguir las enseñanzas de la Biblia? ¿Por qué no debemos añadir ni quitar de ella? ¿Y por qué debemos estudiar la palabra de Dios día y noche? En la historia de la dinastía Joseon, la familia real se concentraba en hacer que los príncipes herederos memorizaran muchos libros como Soak, Hyeokgeon, No, libros de Mencio o de Confucio. Pensaron que podían ponerlos en práctica al memorizarlos. No consideraron posible ponerlos en práctica sin memorizarlos. Hoy pensemos en la palabra de Dios una y otra vez. El Padre y la Madre nos aman. Ya que Dios es amor, heredemos su santo amor para que podamos purificar al mundo entero con amor. Si tienen amor sincero, no encontrarán defectos en el otro. El amor tiene el poder de hacernos observar solo los méritos de los demás. Con este poder, todos los hermanos y hermanas de Sion debemos estar unidos con el Padre y la Madre y predicar la voluntad de Dios en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Destruir a la humanidad o salvarla? Nuestro Dios, el Padre y la Madre, desean salvar a toda la humanidad y guiarlos al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos guiar a la gente a saber que Dios es amor. Continuemos con el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿debemos también nosotros qué? Debemos amarnos unos a otros. El amor no considera los defectos, aunque antes veían solo los méritos. Si el amor se enfría, comienzan a ver los defectos. Antes, solían ver solamente los méritos de su esposa, pero viviendo juntos encuentran sus defectos. Es porque su amor se ha enfriado. Los defectos no se ven ante los ojos del profundo amor. Esforcémonos por buscar el mérito de cada uno. Y animémonos y apoyémonos mutuamente. En este año, guiemos a todos los 7.000 millones de personas a correr a los brazos de la Madre Jerusalén, a través de la fragancia y las olas de amor del Padre y la Madre. Deseo que toda la familia de Sion participe en la eterna gloria del reino de los cielos, esperando que hayan recibido mucha gracia. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.